Bienvenidos a Contraste Bogotá, un programa del Consejo de Bogotá, porque el Consejo le responde a la ciudad. Hoy hablaremos de temas importantes, no solo para Bogotá, sino en toda la coyuntura lo que tiene que ver con el proceso de paz. Y la pregunta es, después de las negociaciones en La Habana, ¿está Bogotá lista para el posconflicto? ¿El tema de la refrendación? ¿Es la ciudad capital de donde saldrán la gran mayoría de políticas que se implementarán después en el resto del país? También hablaremos de la coyuntura de lo que está pasando en Bogotá con el tema de la seguridad. Mientras el distrito sigue mostrando unas cifras que mantienen la tasa de homicidios, robo de vehículos y demás en bajas proporciones, algunos estudios estarían diciendo que la inseguridad está creciendo en Bogotá. Vamos a debatirlo a fondo y analizarlo también con nuestros invitados. Y también hablaremos de lo que significa el tema de la movilidad, ese carril preferencial en algunas de las vías principales como la carrera séptima, que están generando controversia y son medidas que algunos consideran paliativas frente a los temas de fondo en movilidad como el metro. Todos esos temas los vamos a debatir e invitarlos de una vez a que en las redes sociales nos sigan, por ejemplo en Twitter, a través de @contrastebogotá. Y vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestros invitados. Y para eso es un gusto tener con nosotros esta noche a los concejales Juan Carlos Flores, también a Roberto Sáenz, al ex candidato a la vicepresidencia de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y al analista político y de seguridad, Jairo Libreros. Señores, qué placer tenerlos esta noche en el programa, un verdadero placer. Gracias por la invitación, Hassan. Bueno, concejal, empiezo con usted de una vez, pero mire, antes de que entremos en materia sobre lo que es el tema de Bogotá y el proceso de paz, el tema de Iván Moreno, esta condena que acaba de salir, ¿usted cómo la ve? Hassan, saludo también obviamente a los colegas con los que compartimos este programa esta noche. Mire, yo creo que frente a la impunidad que este saqueo a Bogotá tiene hasta el día de hoy, según el vicefiscal Perdomo, apenas se ha avanzado en un 10% de la investigación de este saqueo a la ciudad. Yo no puedo sino celebrar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué ha actuado? Porque Iván Moreno era probablemente uno de los cerebros, la eminencia gris detrás del robo a Bogotá. Esa fue una operación criminal diseñada para saquear la ciudad a través de sus diversas dependencias. Entonces, lo que uno espera es que a partir de este ejemplo que ha dado la Corte Suprema de Justicia, que además no ha sancionado a Iván Moreno por todos los delitos, pues finalmente la Fiscalía y los jueces actúen, porque el premio a los corruptos es definitivamente la impunidad. ¿Cómo lo ve usted, doctor Carlos Holmes Trujillo? Mire, los ciudadanos, ¿qué queremos? Que la justicia actúe, que investiguen, que emitan providencias de manera oportuna, que condenen a los culpables y absuelvan a los inocentes. Este paso que ha dado es fundamental en la lucha contra la corrupción. Se trata de Bogotá. Lo que ha padecido la capital de la República es indignante y lo que hay que pedir es que la justicia siga actuando de manera eficaz. Al Consejo también fueron muchos los cuestionamientos de concejales vinculados, por supuesto, directamente al tema del carrusel de la contratación. ¿Se abre una ventana, por lo menos ya de mayor tranquilidad para los bogotanos cuando se empieza a ver que la justicia se opera en estos casos? Yo creo que sí, es decir, en el Consejo ha habido una atmósfera de zozobra, porque varios colegas, incluso de los que compartieron con nosotros este periodo, están inmiscuidos en toda suerte de delitos. Y entonces ahora el destrabar esta situación le da a la ciudadanía de un lado y al propio Consejo también la tranquilidad de que se sepa que van a investigar a los que tienen que investigar y los que no, pues hay un alcalde que está ahí también pendiente. Claro, desde luego. Jairo, ¿y usted qué opina sobre el tema? Porque lo de Bogotá ha sido noticia de largo trazo y las consecuencias apenas estamos empezando a ver los resultados de los que serían las cabezas principales. Hassan, yo creo que tenemos muchos problemas con ese fallo. Si bien es una buena noticia, creo que desde el punto de vista de las víctimas, cualquier fallo, si es tardío, es absolutamente injusto. Yo creo que aquí no tenemos la oportunidad de disfrutar de una justicia pronta y eso le hace daño no solamente a la legitimidad de las instituciones en Bogotá, sino a la imagen del distrito a nivel internacional. Si usted asocia el tema de la justicia, en este caso, con otros asuntos de nivel nacional que ocurren, creo que el mensaje en América Latina y de la manera en la cual se maneja Bogotá es devastador. Bogotá demostró durante muchos años tener unos niveles administrativos importantes, pero creo que en materia de justicia es una de las tareas más preocupantes y más retrasadas que tiene toda la democracia constitucional. Bueno, ahora vamos a hablar directamente de lo que es Bogotá
en el tema del proceso de paz. Y quiero empezar de una vez, concejal Roberto Sáenz, por usted. ¿Cómo ve el proceso? Antes de que nos metamos directamente a analizarlo desde Bogotá. Bogotá va a tener un rol fundamental. Tema de la refrendación, tema de políticas y demás. Pero ¿usted cómo ve el proceso en general, el proceso de paz, cómo se está adelantando? Pues esta es la primera vez que tengo la esperanza de que se pueda cumplir un proceso de paz. Los anteriores yo había sido muy pesimista y me había apartado de toda posibilidad de participar, aunque fuera de manera tangencial, en un proceso de paz. Creo que este va por buen camino, sé que tenemos muchas dificultades, que hay que superar todavía muchos vacíos con respecto a los conceptos que se están moviendo detrás de esto y sobre todo a los procesos operativos o los problemas operativos que se plantearán. Pero tengo la esperanza de que podamos... ¿A usted no le preocupa, digamos, lo que muchos han criticado, que jefes como Romaña y demás estén llegando a Cuba, o le parece que eso es parte fundamental del proceso? No, es parte y va a tener que ser así. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que haya un proceso de paz sin que todos los que están implicados tengan que ir, tanto a rendir cuentas como a dar sus opiniones. Y además tienen que ir también a rendir cuentas. Yo en eso soy absolutamente claro, lo he sido desde siempre. No puede salir la guerrilla hoy con que nosotros no hemos secuestrado, con que nosotros no hicimos esto o aquello. Evidentemente cometieron muchos delitos y tienen que responder. Por eso es muy importante que estén y que el país pueda escuchar qué es lo que están pensando y que además tengan propuestas concretas para salir de Yo soy muy escéptico, y soy muy escéptico por varias razones. En primer lugar, no se ha logrado edificar el nivel de apoyo de opinión que se requiere para sacar adelante procesos tan complejos. Y eso no se ha logrado porque las FARC siguen haciendo violencia y cometiendo actos criminales al mismo tiempo que se conversa en La Habana. Por eso la insistencia de que es fundamental para construir ese nivel de apoyo de opinión que cesen acciones criminales. De otro lado, soy escéptico porque aún en los puntos en los cuales ya hay acuerdos parciales, hay temas muy serios que no se han discutido, las llamadas salvedades por parte de las FARC. Los temas que quedan por discutir son de una complejidad gigantesca. El tema de la justicia, el tema de participación en política, el tema de dejación o entrega de armas, el tema de la localización. En fin, todavía hay que ponerle un interrogante a lo que está sucediendo en La Habana. Jairo, cuando uno lo ve en esa perspectiva y ve dos posiciones como realmente el país también plantea el proceso, la pregunta que nos cierne a nosotros acá es, ¿está Bogotá preparada para lo que pasa en La Habana? No está preparada y hay varios temas delicados. El primero de ellos, Hassan, la administración de Gustavo Petro lanzó una política, la política de seguridad humana, una política que en materia de seguridad ciudadana establece unos puntos interesantes de discusión, pero tiene una perla que yo no he podido entender. Dice que Bogotá no va a tener problemas en materia de posconflicto por cuenta de una escalada en materia de seguridad ciudadana. Parece que el presidente ya está diciendo que estamos en el posconflicto, ¿no? Claro que sí, pero ellos lo atribuyen de manera particular al tema de las FARC. Si tú partes del presupuesto de política pública que Bogotá no va a sufrir, tú no te puedes preparar para nada. Y yo creo que si miras experiencias internacionales y mira lo que está ocurriendo en los alrededores de Bogotá y en las principales ciudades o centros urbanos de Colombia, te vas a llevar una sorpresa completamente diferente. Cuando las negociaciones se estabilizan y están estabilizadas, gústenos o no, cuando las negociaciones se estabilizan, los ejércitos insurgentes se acercan a las ciudades, no solamente porque requieren recursos de diferente índole, extorsión, secuestro y microtráfico, sino particularmente porque muchos de sus combatientes son conscientes que en las ciudades pueden encontrar una alternativa de vida, criminal o no. Tan pronto pasa eso, se disparan esos indicadores. Los indicadores que están disparados en Bogotá, como en las principales zonas de seguridad en Colombia, son precisamente secuestro, extorsión y microtráfico. Bogotá no está preparada y creo que no está haciendo nada para ello. Concejal, ¿qué dice usted? Porque esos son los temas que también no solamente le tienen que preocupar a la administración distrital, sino al Consejo. En su opinión, ¿Bogotá sí está lista o no está lista para lo que puede ser el posconflicto? Bien, en primer lugar, si usted me permite, frente a la anterior pregunta, que no he opinado sobre ella, y es, soy moderadamente optimista frente al proceso de paz. Veo unos avances, hay un gran anhelo en el país que no ha encontrado una pedagogía por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional no le ha explicado a los colombianos, bueno, esto es así, estos son sus componentes, estas son las dificultades, que me parece uno de los aspectos claves de todo este tema, porque si vemos solamente el camino hacia la paz, nos olvidamos de las dificultades, que en la gran mayoría de las ocasiones anteriores, excepto unos pocos procesos exitosos, pues son las que han impedido que lleguemos finalmente a la paz. En el caso de Bogotá, miren,
no es hoy si la ciudad está preparada o no, es que la ciudad ha recibido el 10% de los desplazados y las víctimas de la guerra. Viven en Bogotá. De todos los estratos sociales, además, de todos, ¿cierto? Desde clase alta, de provincia, que le toca venirse a esconder a Bogotá, porque si no la chantajean, la secuestran, la matan, le han expropiado sus riquezas. La clase media, un profesor, por ejemplo, ¿cierto? Que enseñaba en algún lugar y llegan los paramilitares o los guerrilleros y dicen, se va o lo matamos, hasta los sectores populares. Pero fundamentalmente, las víctimas de la violencia que ya viven hoy en Bogotá son de sectores populares. Y frente a ellas, ¿qué ha tenido que hacer la ciudad? Roberto conoce muy bien ese asunto. Ha tenido que meterse la mano al drill. Y entonces educación, jardines infantiles, todo tipo de cosas, todos los costos. Entonces, el asunto fundamental es cómo manejamos la posguerra. Porque, ¿dónde se pierden las paces? Las paces generalmente se pierden o se ganan en la posguerra. Porque es si somos capaces de proveer una serie de derechos, de garantías y de servicios como Estado democrático. Si lo somos capaces de proveerlos, está asegurada la posguerra. Si no, la posguerra se va a quedar en un puro bla, 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 y vuelven a renacer otra vez, que es la historia trágica que conocemos en Colombia. Es decir, un ciclo de guerra, aparentemente se apacigua, los cabecillas se desmovilizan, pero el resto de la sociedad sigue viviendo los problemas. Y en eso Bogotá puede contribuir, porque Bogotá ha hecho un esfuerzo muy grande como política pública, salvo temas, digamos, como vivienda, todos los gobiernos anteriores, todos, ¿cierto? En eso no hay que exceptuar ningún gobierno, ha intentado hacer el esfuerzo, además, sin ayuda del gobierno nacional. Es que ese es uno de los Esa es una temas. parte clave, ¿no? Ese es uno de los temas. Quiero que vayamos a nuestra primera pausa, pero usted ha puesto sobre la mesa una de las variables más importantes, y es cómo el gobierno nacional, de una u otra manera, está ayudando a Bogotá para lo que viene. Porque el proceso no es solo eso, es la refrendación también que se va a adelantar en Bogotá. Vamos a nuestra primera pausa en Contraste y ya regresamos para seguir debatiendo sobre el proceso de paz y el posconflicto en Bogotá. No se vayan, ya regresamos. Es que Bogotá va a ser el centro en general de ese estado que va a ir a las regiones a hacer el posconflicto, a hacer esa tercera fase. Entonces el papel de Bogotá es el papel de los universitarios, profesionales comprometidos, que conozcan las regiones, que vayan a las regiones y que ayuden a construir Estado. Pero el tercer papel de Bogotá, y el más importante, es el de liderar todo lo que va a ser el proceso de refrendación de ese proceso de paz. Regresamos a Contraste. Esas son las declaraciones, por supuesto, de Ariel Ávila, quien es uno también de los expertos que más ha estudiado el tema del posconflicto en Colombia. Y vuelvo y le pregunto aquí en la mesa, ¿cómo ve usted lo que dice Ariel? ¿Es en esa magnitud de lo que representa la ciudad? No, yo no estoy de acuerdo, francamente. Este no es un país centralista, perdón. Este es un país descentralizado con autonomía dentro del marco de la Constitución y de la ley. Por supuesto que en ese orden de ideas el papel de Bogotá es muy importante, pero ¿qué tal las regiones? ¿Qué tal aquellas zonas del país donde se ha vivido de manera tan fuerte, tan dramática el conflicto? ¿Qué tal aquellas zonas del país donde se ha sentido de manera tan dura y tan dolorosa la violencia? Por el contrario, el país no está preparado. Hay que preparar el país, y hay que prepararlo ¿con qué visión? Pues con la visión descentralizada, que es lo que corresponde a la naturaleza del Estado colombiano. Hassan, yo quiero agregar algo porque comparto la opinión del doctor Trujillo, pero creo que hay más cosas que analizar sobre este particular. Mire, el tema del posconflicto realmente es una decisión de política pública que usted desarrolla en La Habana o en cualquier otro escenario, pero el día a día del posconflicto se vive única y exclusivamente en las regiones. El único sitio donde usted tiene no solamente la facultad para tomar decisiones, aún con el apoyo nacional, son los municipios de manera particular. Si uno mira lo que ocurrió en El Salvador, en Guatemala, en los procesos de democratización o de regreso a la democracia en el Cono Sur, muy seguramente en las ciudades capitales se concentró la toma de decisiones, pero la implementación y ejecución de ello obedece solamente a políticas locales. Le voy a poner dos ejemplos que son vitales. Uno de los asuntos que más se discuten, por lo menos en Bogotá, de cómo va a ser el posconflicto, está relacionado con la financiación. Los fondos de seguridad, por ejemplo, pueden ser los garantes de un proceso fiscal que permita a los alcaldes tener dinero para atender Pero temas. Jairo, mire usted que el de otro presidente está tipo. justamente ahora de viaje, está de gira en Europa, buscando no solo respaldo internacional político, que ya lo tiene, Sí. legitimidad frente a varios países, sino además financiamiento para el posconflicto. Pues ojalá la consiga. Yo lo veo muy difícil, pues le voy a decir por qué. Los europeos en estos momentos tienen dos dramas. De un lado está el impacto del ébola y otro la lucha que se adelanta en contra de ISIS o del Estado
Estado Islámico. En esa medida yo creo que pueden llegar recursos, pero no están concentrados en el tema de financiar un conflicto que nosotros nos montamos, que nosotros tenemos que solucionar y que ellos no creo que vayan a venir con recursos. Hassan, ahí hay un elemento, digamos, del pasado, y es quién financió la guerra, digamos, el esfuerzo militar del Estado colombiano. La gran mayoría de los colombianos. La ayuda, digamos, de los Estados Unidos, Plan Colombia, en buena medida la pagamos nosotros. La pagamos todavía nosotros. sigue el impuesto a la riqueza. La paz, Y fue asistencia. la paz la vamos a financiar nosotros. Lo otro es carreta, es decir, nos dan unas ayuditas. Y hay una cosa que es muy importante. La paz, cierto, la firma es nacional, aparecerá la firma del presidente, qué sé yo. Pero, por supuesto, la posguerra es regional. Entonces, Local. la gran pregunta es, ¿qué está pasando con la preparación para la posguerra regionalmente? Y cuando uno mira a Colombia, prácticamente no está pasando nada. Es una cosa increíble. Salvo unas cosas muy pocas en algunas regiones del país, digamos, el esfuerzo de los diversos gobiernos en Bogotá, el gasto público en Bogotá inmenso en este tema para las personas que viven en Bogotá, porque la ciudad tiene que proveer los servicios. Antioquia, en el resto de las regiones, no hay liderazgo frente a este tema por una razón muy sencilla, porque el gobierno no ha convocado a las regiones. Pero es que además le agrego El gobierno un nacional elemento. no convoca Mire, a las regiones. Concejal, hay en este momento un hueco fiscal, 11.5 billones de pesos. Están buscando recursos por todos lados, porque el hueco está ahí, está latente. Se discute además si el gobierno nacional, y ustedes lo dijeron antes de ir a la pausa, si el gobierno nacional tendría la disposición realmente a través de planeación de financiar una obra tan importante como el metro. Imagínense lo que es ahora el posconflicto. Los costos que esto genera, el ministro de Hacienda ha dicho que serán altísimos, pero no serán tan elevados como la guerra. ¿Cómo viste esa percepción? No, es que además tienen que conseguirse la plata. La que nos regalen, la que nos presten y la que tiene que destinar el propio Estado colombiano. Esa es una discusión que yo creo la tenemos que abordar con todo realismo, pero que toca afrontarla, porque la plata hay que sacarla. Es decir, a mí me preocupa es que se ponga eso como pretexto para no avanzar en el proceso. Eso sí tendría que discutirse nuevamente. Bogotá tiene que destinar de sus recursos una gran cantidad a cubrir muchos servicios que se le da a personas desplazadas que llega al 10% y que están en las calles, que están en distintos sitios. Buena parte de esa tendríamos que mirar cómo la vamos a redistribuir en el país. Pero el gobierno nacional tiene que encontrar esos recursos. Y yo estoy de acuerdo además con todo lo dicho acá. Es decir, tenemos que pensar es en las regiones. De los 1.183 municipios, 500 han sido tocados directamente por el conflicto. ¿Cómo vamos a solucionar el problema allá en la región? Ese es el problema. Le pongo otra arista al tema en la discusión, doctor Holmes. La policía. ¿La policía usted cree que está preparada en Bogotá para asumir lo que vean? No está preparada ni en Bogotá, ni en Cali, ni en Medellín, ni en Barranquilla, ni en Pereira, ni en ninguna ciudad de la costa, en ninguna ciudad del país está preparada. Es que hay que tener en consideración que si hipotéticamente lo que está sucediendo en La Habana llega a terminar con éxito, hay que pensar en un país completamente distinto desde el punto de vista de las posibilidades presupuestales, distinto desde el punto de vista del esfuerzo de la gente, distinto desde el punto de vista del relacionamiento entre los ciudadanos. Esto no es un juego de niños, esto es un proceso, en el caso de que culmine bien, de una profundidad gigantesca que nos obligará a mirar el país con otra visión. Aquí no se está garantizando, y lo dicen los expertos y los críticos en seguridad, muchas veces ni las garantías reales en Transmilenio, de seguridad, de tranquilidad. Analizábamos el programa anterior cómo podría ser en el tema de infraestructura con el metro y cómo se podría garantizar. Imagínense ustedes lo que significa implementar nuevas políticas en la policía y demás para lo que puede ser el posconflicto, Jairo. No, es una locura. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de procesos que se han firmado desde los años 80 acá, en América Latina, en África y en algunos países asiáticos, uno de los puntos centrales de discusión y de implementación fue la Policía Nacional. En el caso colombiano, el tema hay que reconocerlo, no tenemos una policía represora o involucrada en el conflicto como lo fue en Centroamérica o en Sudamérica, pero es una policía que ha sido cuestionada, está en el Ministerio de Defensa, tiene un récord de derechos humanos muy sensible, pero también es una policía reconocida como una de las mejores del mundo, pero no estamos discutiendo cuál va a ser el papel de la policía. Y cierro con algo. Está demostrado en experiencias internacionales que las policías exitosas en posconflicto son locales. Hassan, ¿estamos dispuestos a romper el esquema de Policía Nacional para crear policías municipales?
Es la única forma de Pero garantizar derechos. la idea es que no es que los que se desmovilicen se vengan para las ciudades. Si la mayoría son campesinos, lo que tenemos es que devolver incluso gente que está ya en la ciudad para los campos. Darles las Tenemos que gracias, garantizar pero la no seguridad ocurre. en el campo. Pero no ocurre. Si tú No, miras las eso experiencias es internacionales, muy malo. Es decir, la van a tendencia las debe ciudades. ser al contrario. Si estamos pensando que es que se van a venir a las ciudades y ese va a ser el posconflicto, estamos muertos. Yo creo que hay que pensar es fortalecer las regiones, fortalecer el campo, superar el problema, por ejemplo, de soberanía alimentaria tan grave que tenemos en Colombia. Ya estamos importando porque no hay quien produzca. Entonces, ¿Qué dice usted, es al concejal? revés. ¿Cuál es un diagnóstico en el que creo que estamos todos de acuerdo aquí de una de las causas de la guerra? El abandono del Estado central. No fue centralismo, sino abandono del Estado central. No Y hubo hasta centralismo, desgreño, hubo abandono. Entonces, concejal. digamos, redinamizar las regiones es crucial, es absolutamente fundamental. Pero para redinamizar las regiones hay que redinamizarlas con recursos. Y hay un aspecto que no podemos perder de vista. La guerra cuesta, la paz probablemente puede costar mucho más por las transformaciones que implica. Pero una buena paz es una buena inversión. El desafío es si la paz sale coja. Ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está si todo el perdemos ahí, cuidado sí. ciudadano, digamos, y donde Bogotá juega un rol porque infortunadamente en Colombia, tema que no se discute en Bogotá es un tema como que no existiera a nivel nacional. Por eso lo Una pregunto. cantidad de problemas a nivel regional y si no suben hasta los platós de los programas de televisión y de radio nacionales no existen. Entonces, a mí me parece que un elemento crucial es, digamos, la seguridad hay que rediseñarla, sin lugar a dudas. A mí me parece valioso la presencia del general Naranjo y sería bueno que nos empezase a lanzar a los colombianos unas ideas para abrir un debate. ¿Qué tipo de policía queremos? Personalmente, frente a lo que planteaba el doctor Libreros, a mí me asustan las policías locales. Mire el caso de las México, policías por locales. ejemplo. ¿Por qué? Claro, porque en Colombia, no olvidemos, termina la guerra, pero siguen existiendo una serie de organizaciones y de actividades criminales. El narcotráfico, la corrupción misma. Es decir, pensemos en muchos políticos aliados con el narcotráfico, muchas, lo que llaman Bacrim ahora en Colombia, la Bacrim política. Entonces los tipos tienen los recursos. Piensen en este tipo, este Pisco, alias Marquitos, pues es un tipo que se está diciendo que tenía una connivencia con sectores de las autoridades locales muy graves. Entonces, todo esto, por supuesto, es parte de un debate. Pero lo crucial es que la paz no salga coja. Eso es lo crucial. Un elemento también que lo quiero ir agregando inmediatamente al debate es el siguiente. Esto es un proceso electoral en Bogotá. Viene un nuevo alcalde, un proceso de campaña, viene un nuevo consejo, vienen un montón de cosas. Le toca al nuevo alcalde no solo el chicharrón del metro, sino el chicharrón del posconflicto en Bogotá. Pues hay que esperar a ver qué pasa con el tema de La Habana. El chicharrón del metro con seguridad le va a tocar. El del posconflicto no sé. Es muy difícil aventurarlo ahora. ¿Será que no sale ese proceso rápido? De aquí a octubre tengo mis dudas. Es que lo No que sale. queda es muy complejo, es muy difícil. Yo no creería que eso vaya a suceder de esa manera. De manera que es mejor ir pensando en los temas importantes para Bogotá y para las regiones a fin de que ellos alimenten naturalmente lo que será la controversia electoral en las elecciones El regionales. nuevo alcalde tendrá 4 años, ¿no? 4 años que implican que en esa medida, pues, hasta los más escépticos piensan que el proceso de paz en 4 años ya finalizó. O sea, que tendría que implementarse directamente todo el tema de posconflicto en Bogotá, ¿o no? Yo concejal? creo, ahora, desde luego que y en eso también comparto con el doctor Carlos Holmes, ¿cuál es el problema? La guerrilla tiene una manera de entender el ritmo del conflicto. Nosotros estamos viendo lo del otro lado. Digamos, los Con civiles, plazos. pensamos más rápido, ojalá salga rápido, lo que piensa Hassan. La guerrilla piensa distinto. Ellos dicen, bueno, vamos más despacio, esto está como muy rápido, porque tienen sus intereses, por mirar Pero cálculos políticamente políticos. eso no desgastaría el proceso Pero, como tal. claro, Muchísimo, es decir, muchísimo, que muchísimo. termine este. No, desde este- luego, este yo no estoy de gobierno. acuerdo con eso. Yo estoy solamente No, estoy diciendo planteándolo. que es muy distinta la mirada de ellos. Y que es posible entonces que de aquí al otro octubre no estén ellos listos para presentarse y que entonces ya el próximo alcalde tenga que mirar cómo va a ser el proceso. Eso me parecería Jairo. muy delicado de verlo ahora. Octubre creo que es imposible la fecha por dos motivos. Creo que está claro que En la un FARC año. va a mantener la escalada de manera especial en contra de la institucionalidad y de la sociedad civil, porque si bien el desgaste afecta de manera especial la figura de la negociación política, en las regiones los puede fortalecer por el tema de miedo, y ellos son especialistas en eso. Si tienen unos ciudadanos amedrentados que van a llegar a las urnas a votar, muy seguramente eso les conviene a ellos, por lo menos en la mentalidad que nos han demostrado en los últimos años. Y también hay que tener en cuenta un tema que yo creo que no podemos dejar por fuera. El próximo presidente va a ser el presidente del posconflicto si eventualmente se firma el acuerdo de paz.
paz. Si se llega a firmar eso, las variables van a ser completamente diferentes y te voy a poner un ejemplo. En el caso de Guatemala, se firma la paz el 19 de diciembre de 1996. Se demoraron 3 años en convocar al referendo y perdió el referendo. En el caso colombiano no creo que se vaya a perder, no quiero ser pesimista con ello, pero sí nos vamos a demorar Pero si hay una mucho. gran oposición. Y nos No se vamos a puede demorar desconocer. mucho. Va a Y voy a decir tocar porque, duro. Hassan, si firmamos hoy, nos demoramos un año en convocar a elecciones. No alcanzamos ni siquiera a tenerla en octubre. Y yo creo que eso demanda un control constitucional y la pelea política desde el punto de vista ideológico se va a dar también en los tribunales. En 40 segundos, deme sus conclusiones porque vamos a cambiar de tema. Muy bien. Hassan, los problemas de la campaña en Bogotá van a ser los problemas bogotanos, la Los de siempre. movilidad, la inseguridad, pero muy seguramente van a darse 2 carteles grandes, en un cartel pacifista, en el otro guerrerista, porque esas son las simplificaciones de la política y eso también va a atravesar Muy el debate en dañinas por lo Bogotá. demás. Mayor polarización Muy significa dañinas eso. por lo demás. Vamos a la pausa en Contraste, el programa de opinión y debate del Consejo de Bogotá. Les recuerdo, pueden entrar al hashtag en nuestras redes sociales, en Twitter, @Contraste Bogotá y participar activamente del debate. Ya regresamos. Bienvenido un acuerdo de negociación entre el gobierno y las FARC. Esto no es la paz, es el inicio de lo que será un proceso de paz. Y queremos que la guerrilla siga demostrando, sin reclutar niños, sin hacer acciones terroristas contra los ciudadanos, que le interesa la paz tanto como a todos los colombianos. Nosotros necesitamos ese acuerdo de negociación entre el gobierno y las FARC porque necesitamos dejar de invertir recursos en la guerra para dedicarlos al tema social. Bogotá vendrá mucha gente, como han venido de otros procesos de paz, del PRT, del EPL, del Quintín Lame, del M19. Y hay que trabajar con la ciudadanía en decirle, van a estar aquí unos actores distintos, necesitamos que trabajen en función de la paz, necesitamos que haya albergues y que la gente tolere los albergues, tenemos que trabajar en un proceso de concientización en Bogotá y además generar recursos en lo social para atender toda esta ciudadanía. Regresamos a Contraste, esas son las declaraciones y es importante verlo desde el Consejo cómo hay diferentes posiciones. Doctor Carlos Holmes, no quiero dejar este tema sin hablar de la refrendación, porque Jairo mencionaba algo muy importante y es, ¿qué pasa si esto no se refrenda? Y sobre todo Bogotá, con la tasa poblacional que tiene y lo que representa en Colombia, pues será un punto fundamental en el momento de refrendar. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que eso tiene estos aspectos, Hassan. En primer lugar, de la refrendación habla el gobierno. Las FARC están hablando de Asamblea Nacional Constituyente. Ese es un tema que está por resolverse. Pero si se llegase a un acuerdo sobre el 100%, el tema de la refrendación, en el entendido de que ese llegue a ser el acuerdo, sería complicadísimo por las siguientes razones. Ninguno de los mecanismos de participación, tal como ellos están definidos hoy en la Constitución Nacional, sería procedente. Una consulta popular no sería procedente por la naturaleza, el plebiscito no sería procedente por la naturaleza y el referendo sería totalmente atípico y de una inmensa complejidad. ¿Por qué razón? Porque el referendo supone incorporar en la legislación nacional normas o derogarlas. Usted se puede imaginar lo que sería con todos los cambios constitucionales y legales que habría que hacer como consecuencia de esos acuerdos, el ciudadano colombiano, mirando una cantidad de normas para derogar unas e incorporar otras, habría que pensar entonces en esa hipótesis, en un mecanismo de refrendación nuevo que conjugue las distintas circunstancias que deben ser analizadas por el ciudadano para efecto de que el Como pronunciamiento... usted lo plantea, sale más fácil la Sale. constituyente. En esas condiciones, es que nada se puede descartar hoy. Nada se puede descartar hoy, entre otras cosas porque las FARC siguen insistiendo en la constituyente hasta donde se sabe públicamente. ¿Qué dicen ustedes? Es el gran desafío de lo que se acuerda en La Habana, que la ciudadanía lo acompañe mayoritariamente, porque así debe ser. Digamos, una paz que el grueso de la población diga no me gusta, pues sería una cosa contraproducente. ¿Pero dañina. estaríamos preparados para eso, digamos? Pues voy a hablar en mi caso, digamos, si de La Habana sale una paz bien jalada, no una paz coja, yo voto que sí. Y por supuesto saldría a trabajar por el sí, porque vuelvo a insistir, la paz es una extraordinaria inversión en todos los campos, con todas las dificultades. El desafío grande lo tienen las FARC, que sigue con el freno de mano metido, las FARC tienen metido el freno de mano, ya vamos en 2 años, y el gobierno que nada que logre explicarle a la ciudadanía y convencerla. Es que
La paz es también parte del debate democrático. Pero se está buscando... No podemos sacar, Hassan, a la paz del debate democrático, porque si no, ¿qué cosa es esta? ¿Vamos a fortalecer la democracia con una paz antidemocrática? No podría ser. Pero mire, ha sido muy claro el gobierno nacional en cabeza del presidente diciendo que la refrendación es el último paso y es el paso más importante. Ahora, se está buscando mucho apoyo internacional y el apoyo internacional ha llegado, porque la mayoría de países evidentemente dicen nosotros apoyamos incondicionalmente que la paz llegue a Colombia, pero hay un sector del país sobre el cual ve este proceso con gran temor, no cree en el proceso. En esa medida, ¿usted cree que esa refrendación... Por eso sí es mejor una asamblea constituyente. ¿Usted cree que es un camino más? Y no solamente más porque lo certero? digan las FARC, es que hay un gran sector de la sociedad civil que tiene que participar en este debate. No lo podemos resolver en una sola votación. Tendríamos que abrir una discusión de fondo con respecto a cuáles son los impactos que sobre el país implican esos acuerdos. El gobierno ha dicho que no. Bueno, pero ese es el gobierno y creo que en eso tendría un gran error, porque hay mucha gente que no ha podido participar de ese debate y que en La Habana y que quiere participar de una asamblea constituyente, de manera que debíamos abrir era una nueva posibilidad de hacer un recambio de juego, porque prácticamente vamos a refundar el país si nos acogemos a lo que dijimos al comienzo, que vamos a ir a la región, al municipio, tendremos que dar la voz a mucha gente que no puede participar. Jairo, vamos a concluir este tema porque quiero que hablemos de seguridad también, pero ¿cuál es su opinión sobre el tema de la refrendación? Yo creo que Eso pasa por Bogotá. Pasa por Bogotá, pero el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente a mí no me gusta, porque vos sabes cómo se instala, y usted me puede dar mucha mano en eso, doctor. Se instala una Asamblea Nacional Constituyente y es un poder soberano sin límite. Se puede reformar del humano, divino, no, y la puerta está todo abierta lo para que usted todo. quiera. En esa medida sería más que refrendar al país, sería barajar de nuevo e inventarnos una nueva institucionalidad con variables que no son claras en este momento. Pregunto yo, nosotros en el 91, usted hizo parte de ese proceso tan importante, montamos una democracia liberal muy fuerte, que tiene problemas, que no hemos podido sacar adelante muchos principios muy bien, pero han pasado muy pocos años para pensar en tener otro tipo de carta política. Yo creo que a nosotros nos ha fallado eso. Hay que darle tiempo a las reformas para que se consoliden y duren en el tiempo. ¿Cuándo va a ser entonces la próxima constituyente? Si fracasa lo del ELN, nos toca montar Hay otra. países que nunca han tocado su constitución, Nunca, empecemos Estados por ahí. Unidos. Sencillamente nunca la han tocado. Aquí pareciera que cada que pasa algo, entonces tocar la constitución. Sigo con usted de una vez por razones obvias. Usted es experto en seguridad. Sí. Y quiero que hablemos de seguridad en Bogotá y cambiemos el tercio. ¿Cómo está la seguridad en Bogotá en este momento? Creo que desde el punto de vista de los indicadores, en materia de homicidio, que es el indicador más importante, de pronto uno no lo comparta, pero es más importante, Bogotá tiene un avance relativamente importante. Estamos cerca de los 16 homicidios. Naciones Unidas dice que si uno tiene 10 o más homicidios por cada 100.000 habitantes, está en condiciones de epidemia de violencia. Pero en los últimos 20 años, Bogotá ha tenido 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, ahí hay una mejoría. Pero desde el punto de vista de percepción y de consolidación de bandas criminales, creo que hemos dado 4 o 5 pasos atrás. ¿Atrás? Atrás. Si tú miras el panorama de los principales centros comerciales, de los centros de rumba, de las escuelas y de los sitios de mayor transitabilidad en Bogotá, el panorama es pavoroso. Se han consolidado unas bandas que tienen la capacidad no solamente de medir los tiempos de respuesta y de intervención de la policía, sino que aseguran con total impunidad sus actividades. 2, el tema del microtráfico desde el punto de vista de las drogas que se comercializan, creo que ya no es tan impactante como antes. El gran problema que tenemos en estos momentos es que se han generado unas dinámicas delictivas alrededor de ese proceso. ¿Ese tema es por localidades o eso está concentrado a nivel...? No, yo creo que es por localidades, pero por localidades no pensadas en toda su dimensión, sino en puntos muy pequeños. Yo creo que seguir pensando la seguridad en Bogotá desde el punto de vista de localidades, es más, de planes policiales, creo que eso no nos sirve. Hay puntos esenciales. Le pongo un ejemplo, Zona Rosa. En Zona Rosa quizás es el lugar donde mayor nivel de tráfico de narcóticos se da con mayor ganancia efectiva. Y estamos hablando de solamente 1 milla cuadrada. Así es. Es muy pequeño. Las ganancias que produce el microtráfico en la Zona Rosa superan los 500 millones de pesos semanales. ¿Cómo ven ustedes el tema de seguridad en Bogotá? Personalmente tengo unas preocupaciones fuertes que están asociadas con los jóvenes, para muchos jóvenes en muchos barrios populares de la ciudad, la posibilidad que ofrece, como no hay acceso a la educación superior, no hay acceso a un trabajo formal, no hay acceso a educación técnica, las puertas de la delincuencia se están abriendo y son una cosa muy preocupante. En Bogotá
bien lo dice el doctor Libreros, es un gran logro de la ciudad, se han reducido los homicidios, pero por ejemplo, los asesinatos por mano de sicarios jóvenes han crecido. Ese es un tema que me preocupa. 67% Exactamente. Me preocupa el tema de las ollas que están deteriorando la vida de los barrios. No tenemos una política frente a las drogas en el país. Eso no es solamente un asunto de Bogotá. Hoy no hay una política frente a las drogas en Colombia. No sabemos qué es, si esto es permisivo, si esto es prohibitivo. Tenemos una cosa que no es ni chicha ni limonada y mientras tanto la gente siente en los barrios que se deteriora el clima de los barrios. Y un tercer asunto es el deterioro del civismo en Bogotá. Crece la insolidaridad, el vandalismo. Bogotá está toda pintarrajeada, desapareció por completo la cultura ciudadana. Pero Entonces, por completo. se requiere, por completo, es decir, no se la ejerce absolutamente para nada. Transmilenio es un claro ejemplo de eso, es una tierra de nadie, donde la gente se mete por las puertas, hace lo que se le da la gana. Entonces necesitamos una estrategia frente a los jóvenes muy fuerte, una estrategia frente al tráfico de drogas y la recuperación del civismo y la cultura ciudadana. Yo recuerdo que cuando usted estaba en campaña hace poco con Oscar Iván Zuluaga, pues evidentemente tenían un tema planteado en seguridad, un tema de seguridad que involucra a Bogotá, por supuesto. Sí se ha implementado realmente en la ciudad, y esto no es a nivel de crítica, sino a nivel de mejorar lo que significa, por ejemplo, el ordenamiento con la policía, el tema jurídico, los códigos y demás, para la convivencia en Bogotá. ¿Usted solo ve que eso está por allá en la maleta, en el último lugar? No, la verdad es que eso no se ha hecho. No se ha hecho, pero hay que reconocer que el problema no es solamente de Bogotá. Si usted mira las encuestas en el país, en las distintas ciudades, siempre desde hace muchos años aparece la seguridad como la principal preocupación de los ciudadanos. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que ni en Bogotá ni en las otras ciudades del país se ha logrado poner en marcha una política eficaz para contener los fenómenos de inseguridad. Y eso tiene que ver con el comportamiento ciudadano, como lo decía el concejal, tiene que ver con los procesos de reclutamiento y de mejoramiento permanente de las condiciones y de la actitud de la policía. Tiene que ver con el entrenamiento psicológico, tiene que ver con la disponibilidad de medios técnicos para que la respuesta sea inmediata, tiene que ver con el nivel de relacionamiento entre la ciudadanía y las autoridades, tiene que ver con el civismo, en fin. Esa es una política integral. Solamente mirando las cosas de esa manera, podremos ser eficaces en la lucha contra la inseguridad que afecta a Bogotá y a toda la ciudad del país. Mire, localidades que más están preocupadas mirando las cifras en tema de seguridad en Bogotá: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, San Cristóbal, Barrios Unidos, Santa Fe y Los Mártires. O sea, eso no es cualquier cosa. Claro. Estamos hablando de una gran parte de la ciudad. Y esas localidades, si usted los mira bien, está relacionada con lo que hablábamos anteriormente. Los fenómenos de migración, de desempleo, de falta de garantías para muchos jóvenes que llegan a Bogotá están íntimamente asociados con todo ese tipo de bandolas, el microtráfico. Hay una situación crítica. Es por eso que el tema de paz no es un problema exclusivamente de la negociación de La Habana y a ver cómo se entregan las cabecillas. Es un problema que nos repercute aquí. Aquí el problema, por ejemplo, de microtráfico está íntimamente relacionado con familias que no tienen con qué comer prácticamente. Hasta hurto de vehículos y sobre todo el tema de tolerancia que usted menciona, que es de lo más grave en Bogotá. Y Hassan, Y paquetes, perdón un segundo, como lo decía Roberto, digamos, hay paquetes territoriales completos que hay que mirar con mucha atención. Totalmente. Bogotá no la podemos ver desligada de Cundinamarca y de la zona del centro del país. Entonces, Soacha es una ciudad abandonada a su propia suerte. Casi 500.000 habitantes, no tiene prácticamente recursos, en unas Sin condiciones norte de los planeación, jóvenes, ¿cierto? Una ruta para las actividades delictivas, para el narcotráfico. Soacha es una víctima. Y entonces Soacha se convierte, por supuesto, en una plataforma de entrada a la ciudad. Porque aquí, cuando usted menciona esas zonas de Bogotá, esas zonas generalmente son corredores. Claro. Porque ¿quién consume las drogas en Bogotá fundamentalmente? Una parte de la clase media y de la clase alta de la ciudad. Eso hay que Y llega decirlo. por ahí. Eso hay que Claro, decirlo. claro. Y entonces necesita unos proveedores, necesita unas personas que presten el servicio de seguridad. Por eso, pensar, como dice Roberto, la paz territorialmente es crucial. Porque desde las zonas proveedoras de drogas hasta Bogotá, pues el conflicto se extiende, aunque no sea dando plomo con las organizaciones físicas. Ya le doy la palabra a Jairo porque quiero que sigamos ampliando este tema y también les voy a preguntar en el siguiente bloque sobre el tema de movilidad, porque es un tema que a todos los bogotanos le preocupa y sobre todo el carril preferencial. Vamos a la pausa en Contraste y ya regresamos con nuestros invitados para seguir debatiendo y analizando todos los temas de importancia y actualidad en Bogotá. No se vayan.
Regresamos a Contraste y ahora vamos a continuar nuestra discusión sobre todo sobre el tema de seguridad, pero también quiero ir agregándole unos componentes. Y los componentes son los siguientes. El tema del carril preferencial, lo que está pasando, el tema de la peatonalización en el centro de Bogotá, que ya tiene un tiempo, pero que evidentemente está generando pues varias preguntas si se debe implementar en otros sitios de la ciudad. La zona G, por ejemplo, se está pensando si también debería en algunos días de la semana, en algunos horarios, tener tema de peatonalización. Entonces, Jairo, antes de que entremos ahí inmediatamente al tema de movilidad, ¿cómo ve usted lo de seguridad para que concluyamos ese punto? ¿Usted cree que se está o se puede mejorar o seguimos como vamos? No, yo creo que se puede mejorar en Bogotá y en el país, pero aquí el tema en estos momentos, lamentablemente, para contradecir a la concejal Lucía Bastidas en su intervención, es un tema de dinero. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos 2.2 policías por cada 1.000 habitantes. Para un país sin conflicto se requieren 4, en posconflicto se requieren 6. Y fíjese que todo el mundo piensa que si firmamos la paz vamos a tener recursos frescos para invertir en otras agendas. Si no tenemos plata para financiar el posconflicto, olvídese que no vamos a tener dinero para financiar políticas y policía. Creo que el gran reto en materia de seguridad es tener dinero para financiar una cantidad de proyectos que se nos vienen. Doctor Carlos Holmes, yo me monté ya en una bicicleta y lo dije en el programa pasado desde hace rato. Yo ya suspendí un montón de cosas, vivo enfrente de la séptima, entonces tengo lo del carril preferencial ahí. Ya empezó a partir de ayer a operar lo que son las multas y demás. ¿Usted cómo ve el tema de estos paliativos que se están tomando? Pues que ayudan de alguna medida según los expertos, porque aquí estuvo Eduardo Vélez de la Universidad de los Andes y grandes expertos y dicen, mire, esto es lo que se necesita para Bogotá. Carril preferencial, ¿usted cómo le ha ido en la séptima? Mire, Hassan, yo creo que eso es bueno en la medida en que sea parte de una política integral de movilidad. Si no es, son apenas pañitos de agua tibia. Y sinceramente creo que el tema de movilidad en Bogotá ha llegado a un punto tal que lo que se requiere es un esfuerzo muy audaz, colectivo, que involucre a todos. ¿Metro? Que exija, pero no solamente metro, fortalecer Transmilenio, carriles especiales en determinadas zonas, puentes elevados, en fin, es de tal magnitud el problema que si no se hace un esfuerzo histórico, sin antecedentes, no se va a poder solucionar el tema de movilidad en Bogotá. Al SITP le fue relativamente bien con este paro que hubo reciente de transportadores públicos. ¿Usted cómo ve lo del carril preferencial? Pues tenemos ahí el video a espaldas nuestras, que es el carril preferencial entre la Distrital y la Javeriana, ahí en la séptima, con 40. Yo creo que es un pasito en la dirección correcta, pero creo que todos aquí estamos en un consenso y se requieren unas acciones de fondo. El sistema integrado de transporte quedó mal diseñado en el gobierno de Samuel Moreno y Clara López. Lo dejaron mal diseñado. Digamos, dejaron una cosa mal contratada, le dieron unas gabelas inmensas a los transportadores e infortunadamente el actual gobierno no aprovechó para reformarlo. Pero hay que meterle el acelerador al sistema integrado de transporte. Digamos, dejarlo a medias. ¿Eso pasa por el Consejo? Sí, nosotros ya tomamos las decisiones fundamentales. Ya es una cosa gerencial. Ya es que la Secretaría de Movilidad saque las rutas que compiten con el sistema integrado de transporte. Pero aquí hay una falla que viene del gobierno anterior de Clara López y Samuel Moreno, y es que a los choferes del antiguo sistema de transporte, que son contratados para el sistema integrado de transporte, no se los pasó por unos cursos de formación a través del SENA. Entonces usted va por la séptima y ve, sancionan a los choferes de carros particulares y de carros de... No es cualquier multa, estamos hablando de más de 300 Pero los pesos. del sistema integrado de transporte hacen y deshacen, van en zigzag, se meten, en fin, etcétera, etcétera. Entonces aquí se requiere de pedagogía. Pero por supuesto, esto no significa que no necesitemos el metro. El metro lo necesitamos, subterráneo además, digamos, entregarle a Bogotá una pichurria de metro como quieren algunos, no señores, digamos, porque hay gente que pretende que Bogotá tenga una cosa ahí, una cosita ahí de pipiripao. No, un centímetro, Bogotá necesita metro y eso hay que defenderlo y por eso yo creo que necesitamos un gran acuerdo alrededor del metro. ¿Cómo le ha ido usted con el carril preferencial? Bueno, a mí me parece que ha funcionado el carril preferencial, pero yo estoy de acuerdo con la multimodalidad, como lo han planteado aquí. Tenemos que meternos en una lógica, y lo felicito además, Hassan, por utilizar la bicicleta. Realmente es una solución que la mayoría de las ciudades han comenzado a implementar y a verla bien.
Ya no es... Pero mire, es muy rica en distancias Pero tiene- cortas. claro, no, yo no, le digo no, una cosa, yo y por es lo menos para para eso. venir acá pues, Y vestido es y para toda la eso, cosa, no. eso es una es es para muy distancias complicado. cortas y con una buena infraestructura y con una señalización adecuada, pero es un paso adelante. Yo creo que Bicicleta y transporte público. Claro, Roberto, es es que la- evidentemente- yo de transporte público No, y 100%. peatonalización, como dicen ahora los muchachos, al 100. Nos toca estar trabajando en esa línea. Yo creo que es importante lo que hemos logrado hasta ahora. En el Consejo nos toca hacer más control político para la ejecución adecuada de las obras. Todavía tenemos problemitas, el IDU no funciona como debería ser para muchas cosas, todavía tienen muchos miedos. En el caso de las bicicletas es impresionante, es decir, todavía se enredan para poner una bombilla aquí en el corredor de la 26, No, Roberto, todavía se Bazán, inunda. se les enredó la licitación de bicicletas públicas, No, pues está que recibió el enredadísimo. apoyo de todo el Consejo. Pero ¿por qué pasa Tenemos eso? una bancada de la bicicleta, Roberto y yo somos parte de la bancada de la bicicleta. No, Tenían no los han podido, recursos, no han podido hacer la licitación, increíble, increíble. pero- por pura pero- incapacidad. Entonces la pero- multimodalidad no funciona si realmente, como dice el doctor Carlos Holmes, no estamos metidos en un proyecto macro que nos permita a todos los que participamos, que somos todos de la movilidad, de alguna manera tener la satisfacción de que estamos en lo que queremos. Pero miren, el ¿sabe? que tiene carro privado, pues que lo use de acuerdo a sus posibilidades. Pues es que lo que más se venden son carros. Usted va a los concesionarios y están No, claro. todos los días están Lo saliendo cual carros es a las calles. irracional. Ahora, yo le pregunto usted habla claramente y dice, mire, esto es un tema integrado, pero aquí hay un elemento que usted mencionó y que me parece vital y es el tema de la tolerancia. Bogotá pareciera que como se perdió esa tolerancia, ese respeto por los demás en muchas cosas, donde más se refleja es en la movilidad. Ya la gente no quiere salir a manejar. Hay unos que prefieren dejar el carro en la casa. Si ven una persona en bicicleta, entonces se molestan porque le están haciendo una Le tiran el ciclorruta, carro. porque están quitando espacio para que vaya la gente. bicicarril ya Un les parece bicicarril, gravísimo. eso genera una gran controversia. Sí, no. Es decir, no hay disposición en Bogotá realmente también de voluntad para que mejore el tema de la movilidad. Y si no existe, hay que crearla, hay que construirla. En algún momento en la alcaldía de Antanas Mocus el tema de la cultura ciudadana adquirió mucha importancia en el manejo de relaciones entre los ciudadanos en la capital. A eso hay que volver. Qué lástima que se acabó. Qué lástima. Es una lástima. Una lástima. Pero Sí, déjeme completa decir lo lástima. siguiente, Hassan. Cuando yo digo que hay que hacer un esfuerzo sin antecedentes en Bogotá, sin antecedentes, vinculando a todos los ciudadanos, es porque sinceramente creo que de otra manera no se va a lograr. Hemos llegado a un punto tan crítico que solamente un esfuerzo de esa índole puede sacar la capital adelante. En ese contexto, mirando lo que eso significa, el alcalde Gustavo Petro también le ha apostado mucho al espacio público y es una buena medida. Las grandes ciudades le apuestan al espacio público. ¿Cómo ve usted lo de la peatonalización? A mí me gusta siempre y cuando tenga planeación y unos estudios que sustenten la mejoría del entorno ambiental, social y en materia de seguridad. El tema de la séptima y no me gustó mucho porque creo que faltó mucha precisión, faltó sustento, pero hay otros proyectos en Chapinero, por ejemplo el de la zona G que usted mencionaba anteriormente. Yo creo que independientemente de lo que ha sido la discusión con la sociedad de vecinos, con una cantidad de personas que tienen intereses en la zona, está demostrado en América Latina y en otros lugares que mejora la percepción de seguridad, los delitos La zona disminuyen. T funciona perfectamente, digamos. Muy bien, y hay mucho temor de algunos vecinos porque dicen, esto se me va a convertir en una locura, venta de droga, una cantidad de cosas, pero no, cuando el proceso está sustentado, hay la posibilidad de discutir con los vecinos, yo creo que este tipo de peatonalizaciones son excelentes, el tema ambiental Pero mejora. usted lo diría de manera permanente o con determinados horarios en determinados días. Por días y horarios, pero hasta llegar a un lugar en que sea permanente. Yo no estaría de acuerdo en que inmediatamente se peatonalizara, no. Yo creo que tiene que ir por estadios y los estadios deben ser por horas, por días, pero ascendiendo hasta consolidar una peatonalización general. ¿A usted le gusta esa idea? Sí, yo soy usuario de la séptima peatonal, digamos, la uso prácticamente Permanentemente. todos los días. ¿Qué es lo que hay que mejorar allí? Digamos, hay que mejorar el trabajo con los comerciantes. A los comerciantes prácticamente los atropellaron, no los convocaron, que es clave convocarlos, porque son una fuerza económica, han mantenido viva la séptima y las calles aledañas. Es crucial ofrecer una oferta de transporte público para el centro. Digamos, el centro requiere rutas circulares del transporte híbrido, no contaminante. Hay un desafío muy grande de la seguridad del centro. El centro es una zona muy vulnerable,
para la seguridad. Entonces, pero personal, y por ejemplo el tema de la bicicleta, ha funcionado bien, lo que pasa es que le falta logística, pero a la gente le encantan las bicicletas Uy, que están ya lo disponibles. están haciendo. Hay a unas tener- bicicletas disponibles junto a la 26 y la gente las usa, Hemos pasado a tener 1 millón de viajes diarios en bicicleta según la última encuesta. 1 millón 1 de millón. viajes. Es muy grande. Ellos mismos se están aterrados. La Secretaría de Movilidad no está preparada para recibir No está las bicicletas. preparada y no nos ha A acompañado. pesar de que no el nos ha ciudadano acompañado. común está dispuesto a hacerlo. Bueno, aquí le Por hacemos eso un llamado a la Secretaría, pero Claro, también claro. hay un punto y quiero que empecemos a redondear estos debates, porque hemos hablado hoy de 4 temas, eso es lo interesante. Hemos pasado desde La Paz hasta Iván Moreno, pasando por seguridad y ya vamos en movilidad. ¿Usted cree que el siguiente alcalde, el que venga, como pasa muchas veces y es lo que retrasa los avances en las administraciones, eche para atrás todo lo que se ha hecho? Es decir, o que haya un choque permanente, que se implementan unas medidas, se acostumbra a un ritmo de vida a los bogotanos y llega la siguiente administración No, y por echa ejemplo, para atrás el tema del todo. metro no lo puede echar No, para no, atrás. ¿qué tal? Ni en el tema de bicicleta podemos echar para atrás. O sea, eso En es el inamovible. tema no, es Sistema inamovible. integrado. Ese es un inamovible. Yo no creo que se pueda echar para atrás. Me parece que es absolutamente indispensable mantener, dijéramos, unas rutas que, como debió mantenerse la cultura ciudadana. A mí me pareció un error de gobiernos que yo apoyé haber quitado todo lo que había hecho Antanas Mocus en ese campo. Me pareció un error gravísimo, que Lucho la fue desprestigiando y Petro sí que no la puede ni ver. Eso me parece gravísimo. Creo que en este caso debe retomarse esa cultura ciudadana y debe avanzarse en movilidad, protección ambiental, muchos Bueno, temas. este alcalde ha que- dicho que el hagan metro es parte. una prioridad. Es una No, y prioridad. es que toca. Yo creo que el gobierno. ¿Cuáles son sus conclusiones, doctor Carlos Gómez? El gran esfuerzo para Bogotá, pensar esto en grande, ser muy agresivo en el mejor sentido del término, ponerle a las soluciones una gran visión y convocar mucho, porque esto requiere gran apoyo ciudadano. Y en relación con los temas de la paz, claridad, que la guerrilla, que las FARC le demuestren a los colombianos que quieren la paz para que se pueda construir el apoyo de opinión que este tipo de esfuerzo requiere. Jairo, ¿cuáles son sus conclusiones? 2 temas. Uno, creo que el proceso de paz se va a demorar todavía mucho. Yo creo que nos estamos subiendo en un bus de pensar que en octubre del próximo año vamos a tener la oportunidad, bien sea por referendo, por otro mecanismo de participación política, sacar adelante ese tema. Yo creo que tenemos que ser más pacientes desde el punto de vista de ciudadanos. Quizás no lo entendamos, pero creo que las señales que vienen de La Habana no son las mejores. Y 2, creo que Bogotá demanda un metro de manera inmediata. Yo creo que es un asunto que nosotros no podemos dilatar más en el Bueno, ahí tiempo. nos está escuchando también el secretario de Planeación, Simón Gaviria, para que miremos cómo le ayuda a la ciudad, ¿no? Algunos estaban diciendo que financiara completamente la obra. ¿Cuáles son sus conclusiones, concejal? Debe haber paz en los campos, paz en las ciudades y paz con la naturaleza. Esa paz que se está firmando en La Habana, que se está tratando de firmar, tiene que reflejarse en las ciudades y las ciudades tienen que avanzar también a corresponderle al campo, que ha sido el gran sacrificado de toda esta violencia. Que paz en los campos, sí, pero paz en las calles, o sea, en las ciudades. Tienen que aportar muchísimo a ese proceso y paz con la naturaleza, que creo que es un principio fundamental de hoy en día. Denme en 20 segundos sus conclusiones. Sí a la paz con reformas para el colombiano de a pie y a Bogotá hay que devolverle el liderazgo, volver a unir a los bogotanos, no más gobiernos que dividan y gobiernos que sean capaces de gerenciar bien lo público. Concejal Juan Carlos Flores, como siempre, un placer. Que no sea la última vez, es un programa del Consejo de Bogotá. Volveré. Concejal Muchas Roberto gracias, Sánchez, muchas gracias. Muchas gracias. No, cuando nos inviten, aquí estamos. No, de eso se Aquí trata, estamos. que puedan venir todos y participar y debatir sobre Bogotá. Muchas gracias, Doctor Carlos Holmes, Hassan, como muchas siempre, un gracias. placer. Muy amable usted. Y Jairo, qué gusto. Gracias, Hassan. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita en 8 días aquí en Contraste Bogotá, el programa del Consejo de Bogotá sobre opinión, debate, para que usted nos mande también los temas que le gustaría que debatiéramos en este programa. Y recuerde, estamos en las redes sociales, en Twitter, nos encuentra como @contrastebogotá, 10:30 p.m., Canal 1. Y los invito también a que vean Consejo al Día, que estará en Canal Capital todos los miércoles a partir de 6 a 9 de la noche. Gracias por acompañarnos, un placer.